Un hombre entra en un casino. No tiene nada en especial. No es rico, no es un experto. Es uno más de las tantas personas que hay dentro del casino. Solo quiere probar suerte. Se sienta, empieza a jugar, pierde un poco y luego recupera. Y de repente gana, y gana dinero de verdad. Lo suficiente como para levantarse, sonreír e irse a casa. Pero no lo hace. Sigue jugando, vuelve a ganar y ahora ya no es suerte. Ahora siente que lo entiende, que lo controla y que esta vez es diferente. Y entonces de repente empieza a perder, una vez y otra vez más. Y en lugar de parar, apuesta más. Porque ahora no está jugando para ganar, está jugando para recuperar. Y sigue hasta que no le queda nada. Sale del casino sin dinero, con la sensación de que algo no encaja. Porque hace unas horas estaba ganando. Y podría haberse ido, pero no lo hizo. Ahora piensa, ¿por qué no paré? ¿Por qué seguí si ya había ganado? Y aquí es donde empieza lo incómodo, porque esto no es una historia rara, no es un caso aislado. Pasa todos los días, con miles de personas. Y no es porque sean tontas. Es algo mucho más profundo. Y lo peor es que esto no solo va de casinos, va de nosotros, de todas esas veces que empezamos algo y lo dejamos justo cuando empezaba a funcionar. De ese momento en el que todo iba bien y aún así hicimos algo que lo rompió. No por accidente, sino casi como si lo buscáramos. Así que la pregunta no es por qué perdió. La pregunta es ¿por qué sigue jugando? ¿Por qué si todos queremos ganar? Porque hay gente que cuando gana no para hasta perderlo todo. Si lo piensas fríamente, no tiene ningún sentido. Si alguien entra en un casino es para ganar dinero. En el momento en el que gana debería irse, pero no se va. Y eso rompe la lógica más básica. Porque significa que si el objetivo no era el dinero, aquí es donde todo cambia. El juego no va de dinero, va de otra cosa. Piénsalo, si fuera por dinero, no existirían personas que ganan y lo pierden todo después. Pero existen y no son pocas. Entonces, ¿qué están buscando? El momento más intenso del juego no es cuando ganas, es justo antes. Es ese segundo en el que todo está en el aire, cuando todavía no sabes qué va a pasar. Cuando podrías ganar o podrías perder. Ese momento, ese podría, es lo que engancha. Porque ahí todo sigue abierto. Ahí no hay realidad todavía. No hay pérdida ni responsabilidad, solo posibilidad. Y la posibilidad es cómoda, porque no exige nada. No te obliga a enfrentarte a lo que pasa después, ni a lo que implica ganar, ni tampoco a lo que duele perder. Te deja en medio y por eso el jugador no se levanta, porque si se levanta el juego termina. Y con él, esa sensación, ese podría. Y lo más inquietante en esta historia es que esto no solo pasa en el casino. Pasa también en tu vida, cuando dices que vas a hacer algo, pero no lo haces. Cuando mantienes una situación que sabes que no funciona. Cuando sigues esperando en lugar de decidir. Porque mientras no decidas, todo sigue siendo posible. Todo sigue en ese punto donde podrías ganar. Y eso engancha más de lo que parece. Porque la realidad cierra opciones. El podría las mantiene abiertas. Y a veces preferimos quedarnos ahí, en la posibilidad, en lugar de enfrentarnos a lo que es. Hay algo en todo esto que pasa totalmente desapercibido. Y es precisamente lo que lo hace tan peligroso. No es el ganar, no es el perder. Es ese punto intermedio. Ese momento en el que todavía puede pasar. Ese podría ganar, podría salir bien. Podría ser diferente esta vez. Ese pensamiento es pequeño, casi inocente. Pero engancha. El futurizar es una de las cosas que mejor se nos da a las personas. Y muchas veces la ansiedad nace de ahí. Porque mientras estás ahí, no tienes que enfrentarte a nada. No tienes que aceptar que has perdido. Pero tampoco tienes que asumir lo que implica ganar. Estás en medio y en ese punto todo sigue abierto. Todo sigue siendo posible. Y eso es más cómodo de lo que parece. Porque la realidad funciona de otra forma. La realidad cierra puertas, o ganas o pierdes. Pero el podría las mantiene todas abiertas. Y por eso cuesta tanto salir de ahí. Porque salir significa elegir. Y elegir significa perder algo. Perder opciones, perder excusas, perder la posibilidad. Y esto no pasa solo en el juego. Pasa también cuando desbloqueas el móvil sin pensar, como si algo pudiera haber cambiado. Pasa cuando revisas un mensaje, esperando algo que no sabes ni qué es. Pasa cuando dices que vas a empezar algo, pero lo dejas para mañana. Porque mientras no lo empiezas, todo sigue siendo posible. Podrías hacerlo bien, podrías tener éxito, podrías cambiar tu vida. Pero no lo haces. Y no porque no quieras, sino porque hacer algo mata al podría. Y en ese momento ya no hay posibilidad,
solo hay realidad. Y la realidad da más miedo que la posibilidad, porque la posibilidad te protege, te deja imaginar sin tener que demostrar. Te deja soñar sin arriesgarte a fallar, te deja sentir que avanzas sin moverte. Y eso engancha. Más que ganar, más que perder, porque mientras estás ahí no tienes que enfrentarte a quién eres de verdad, ni a lo que pasaría si lo intentaras en serio. Hay algo que tienes que entender, esto no es solo psicológico, es biológico. Tu cerebro está diseñado para engancharse a esto. Y no es una opinión, es algo que se ha estudiado. Un psicólogo llamado Burrus Frederick Skinner hizo un experimento muy simple. Colocó animales enfrente de una palanca. Cada vez que lo pulsaban recibían comida. Resultado, aprendían rápido, pulsaban, comían, todo lógico. Pero luego cambió una cosa. La comida ya no salía siempre, a veces sí y a veces no. Sin patrón. ¿Y sabes qué pasó? Que empezaron a pulsar mucho más rápido, más veces, de forma casi obsesiva. Incluso cuando ya no había comida. Porque el cerebro no estaba buscando comida, estaba enganchado a otra cosa. Estaba enganchado a la posibilidad, a no saber cuándo iba a llegar. Y eso es lo más adictivo que existe. No la recompensa, sino la incertidumbre. Y todo esto no ocurre una vez, ocurre en bucle, un ciclo que se repite una y otra vez. Empieza con algo simple, te sientes vacío, aburrido, incómodo y aparece una idea. Voy a jugar un poco. Juegas y durante un momento todo desaparece. Luego llega la caída y vuelves a sentirte peor y necesitas volver. Y así otra vez. Vacío, impulso, juego, alivio, caída y el cerebro aprende que esto funciona. No para ganar, sino para dejar de sentirte mal. Y ahí es donde te quedas atrapado. Y después de todo esto, hay algo más. El problema puede ser quién quieres que eres. Si en el fondo crees que vas a perder, ganar no encaja. Te sientes fuera de lugar y empiezas a sabotearlo. Vuelves a lo conocido, perder duele, pero tiene sentido. Ganar no. Porque ganar implica responsabilidad, implica mantenerlo, implica no tener excusas. Y eso pesa. Perder tiene algo que aunque duela, resulta cómodo. Cierra el ciclo, elimina la presión. Te devuelve a lo conocido. Te permite decir, ja, ya lo sabía. Y eso tranquiliza, porque confirma quién crees que eres. Y ahí está el placer oculto, no perder, sino no tener que cambiar. Así que quizá el problema nunca fue el juego, ni el dinero, ni el autocontrol. Quizá el problema es que hay una parte de ti que no quiere ganar. No porque prefiera perder, sino porque no sabe qué hacer después. Porque ganar te deja sin excusas, te obliga a responder. Y eso es mucho más incómodo que perder. Así que la pregunta es, no por qué pierdes, la pregunta es otra. ¿Qué parte de ti necesita que pierdas? ¿Y qué pasaría si esta vez no le haces caso? Si te quedas cuando ganas, si sostienes lo que llegas en lugar de romperlo. Porque ahí es donde empieza algo distinto, no cuando ganas, sino cuando decides no volver a perder. Y quizá después de todo esto, la próxima vez que abras el móvil sin pensar, la próxima vez que estés a punto de romper algo que iba bien, o la próxima vez que vuelvas a refugiarte en el podría, te des cuenta de algo. Que muchas veces no perdemos, no porque no podamos ganar. Perdemos porque hay una parte de nosotros que todavía no sabe sostenerlo. Y entender eso puede cambiar más cosas de las que parece. Si este vídeo te hizo pensar, compártelo con alguien a quien creas que también le puede remover algo por dentro. Y si quieres seguir explorando este tipo de ideas, nos vemos en el siguiente vídeo.